Buenos días. Buenos días a todos. Resto de autoridades civiles y militares que nos acompañan. A todos ustedes, compañeros y amigos, muchas gracias también por estar aquí acompañándonos en esta su casa. Muchas gracias, subdirector y coronel, por haber aceptado la invitación para inaugurar esta exposición permanente que nace con la vocación de servir como un elemento más para acercar a su delegación de defensa de Tarragona a todos los ciudadanos. Pero permítanme, en primer lugar, transmitir nuestro más profundo pesar por el fallecimiento el pasado día 21 del Boina Verde Adrián Roldán Marín, perteneciente al GOE número 3, como consecuencia de un disparo fortuito en el acuartelamiento Alférez Rojas Navarrete de Alicante. Descanse. Cuando tomé posesión de mi cargo como subdelegado de defensa en Tarragona ya por julio de 2018, y al preguntar por los antecedentes del edificio donde la subdelegación de defensa se encuentra, me contaban, y leí también, que este edificio había sido anteriormente un convento y que en algún momento, y debido a una desamortización posiblemente, la de Godoy, en el año 1798, había pasado a las manos del estamento militar. Incluso me llegaron la historia de que algún alma atormentada vagaba por el edificio y incluso vinieron de un programa que algunos recordarán que se llamaba Cuarto Milenio a efectuar algunas grabaciones. De hecho, esto es lo que yo contaba en una entrevista que me hicieron para el diario Tarragona y que se publicó el 28 de septiembre de 2019, es decir, hace 4 años. Bueno, esta era la información que teníamos. Pero sí que es verdad que hay cosas que no terminaban de cuadrar, ¿no? Y esa fue la razón por la que quise investigar un poco más sobre este asunto y comenzamos a recopilar la información que hoy presentamos. Antes de continuar, quiero expresar mi agradecimiento a mi querido amigo, el catedrático de Arqueología de la URV, Joaquín Ruiz Díaz-Albur, y a su equipo, especialmente a Patricia Cerrado, profesora asociada de la Facultad de Letras de la URV, sin cuya siempre experta y diligente ayuda de investigación hubiera resultado sin ninguna duda mucho más ardua y complicada. También nuestro agradecimiento a nuestro amigo Ramón Morato. Ramón, muchas gracias por su interés, ya que además de indagar en los archivos municipales me regaló un libro titulado Historia, Urbanismo y Arquitectura del entorno de la Rambla Bella de Tarragona de Josep Doctor. Este libro que nos dio nuevas pistas sobre el origen del edificio. Por supuesto, también muchísimas gracias a todo el personal de la Subdelegación de Defensa por el interés y el trabajo que han dedicado a esta iniciativa. Bueno, después de una serie de averiguaciones, sabemos que el edificio aparece por primera vez documentado en los planos que el mariscal francés Suchet utiliza durante el asedio de Tarragona en el año 1811. En ellos se puede ver un nuevo edificio de planta rectangular en torno a un patio central interior que ocupaba el espacio sin urbanizar que existe entre los conventos de las Clarisas y de los Agustinos, que anteriormente era de los jesuitas. Espacio que previamente se puede ver prácticamente vacío en el plano publicado en 1806 por el pintor francés Alexandre de Laborde y que efectuó durante sus viajes por España entre el año 1800 y el 1820. En otro plano, en este caso de José de Santa Cruz, realizado en 1807 para el proyecto de cuartel de artillería, ya se dice que el mencionado espacio es ocupado por casas particulares. ¿Pero quién lo mandó construir? Esa es la pregunta que nos hacíamos. Para ello, nos fijamos en un apunte que encontramos en un acta municipal fechada el 19 de julio de 1802. Allí se expone que un comerciante de la ciudad, de nombre Francisco Satorras, ha recibido del arzobispo autorización para enviar agua para la casa que quiere construir, utilizando la conducción que se está haciendo para canalizarla hacia el convento de Santa Clara. El citado Francisco Satorras Iglesias es citado en el libro de Antón Jordá como uno de los grandes comerciantes ligados a las ruedas de suministro del ejército, los llamados asientos, a principios del siglo XIX. De Francisco Satorras sabemos también que en 1800 consta, como modificó en su
de Portugal en Tarragona, citándosele además en 1804 el primer lugar entre los grandes comerciantes de la ciudad, con negocios relacionados con el suministro de paja y carne para hospitales militares en Lleida entre 1807 y 1810. Negocios con los que comenzó a tener problemas, como nos demuestra la evidencia de una letra de cambio no pagada por Satorras en el año 1807. Quizás el primer indicio de esos problemas económicos que probablemente terminaron arruinándolo y que condujeron a la expropiación del edificio por incumplimiento de una contrata de suministros con el ejército por una Real Orden de 1823. Atendiendo a estos indicios, podemos deducir que la construcción del edificio fue encargada por Francisco Satorras Iglesias entre los años 1802 y 1807. Pero no es hasta 1827 cuando aparece en un plano de José Ruiz la primera mención explícita del edificio situado entre San Agustín y Santa Clara, como sede del gobierno militar. En concreto, se le nombra como Casa del Rey, Parque y Habitación del Gobernador, cuyo primer inquilino como gobernador político y militar seguramente fue el general Pedro Sarceo, por real nombramiento del 30 de noviembre de 1827. Esta era, de modo resumido, la historia, para cuyo relato la exposición cuenta con varios planos, fotografías y documentos que desde el siglo XVI hasta nuestros días muestran los cambios que ha sufrido en su fisonomía el paraje en el que el edificio se encuentra, así como la aparición del propio edificio en sí. Estos datos me sirvieron también para escribir un artículo contando esta historia que se publicó en el Diario de Tarragona el 11 de abril del 2022 y que de alguna manera sirvió para aclarar los datos erróneos que la entrevista mencionada había dado. Esperando que sea de su agrado, antes de proceder a la inauguración oficial, le cedo la palabra al subdirector. Director, si quiere decir algo antes de correr la cortinilla. Bueno, buenos días. Perdón por la voz, pero esto de cambiar del frío al calor y de la voz fría a la vaca caliente, pues al final la grande se resiente. Su delegado del Gobierno de España en Tarragona, autoridades, señoras y señores, querido delegado de Defensa en Cataluña, sus delegados y los representantes de la hermandad que vienen tan guapos vestidos y que en poco tiempo me tendré que poner esa chaqueta. Bueno, cuando uno tiene que hablar en público, pues tiene tres posibilidades. Y fíjense ustedes que a los 10 minutos aparece el niño y le dice: papá, ya tengo el mapa montado. Y le digo: ¿y cómo has sido capaz tú de montar ese mapa si tú no sabes nada ni de geografía, ni de cartografía, ni de cómo es el mundo? Y le dijo: pero mira, yo me di cuenta cuando tú rompiste el mapa de que en la parte de atrás había una persona. Y yo sé cómo es una persona. Con lo cual he montado a la persona, le he dado la vuelta al mapa y aquí tienes un mapa. Quiere decir que es inteligencia el tema de la cartografía y sobre todo este discurso que vosotros hacéis. Yo, como te digo, es que a la hora del trabajo que habéis hecho, el trabajo que se queda aquí permanente, el mostrar este edificio, aunque empecéis en el siglo XVI, en esta ya parte historia de esta preciosa y especialmente histórica ciudad. Y esto forma parte, como tú bien has dicho, de la difusión de la cultura de defensa que tienen las delegaciones de defensa. Las 52 delegaciones de defensa. Miren, es la única institución, el único organismo de la Administración General de Estado que tiene representación en cualquier provincia de España. En el Ministerio de Defensa, pues ahí tenemos la de los delegados del gobierno. Pero además, y lo tengo que decir con orgullo porque están aquí los delegados y delegados, la única, en este caso, organización que todas las delegaciones de defensa tienen acreditado un nivel de calidad. Y en ese nivel de calidad es lo que se necesita. Que la gente pueda venir, que la gente pueda ir a visitarnos y sobre todo que pueda disfrutar de este edificio en el cual ya no me quiero enrollar mucho más. Pues gracias a todos por su asistencia, porque en este acto, como hemos visto, tan sencillo en las formas, ¿no?, pero que tiene mucho sentido para el Ministerio de Defensa, su presencia en lo que hacen es engrandecer esa batalla. Muchas gracias. Y ahora le doy la palabra otra vez al comisario, entre comillas, que nos explicará un poco mejor. Muchas gracias.
lugar vamos a proceder a la inauguración de la exposición. Vamos a pasar a... Bueno, lo que dice la placa conmemorativa, esta exposición permanente sobre el edificio de la subdelegación ha sido inaugurada por el subdirector general de la Administración Periférica, el ilustrísimo coronel don Jesús Ángel García Guidón, siendo subdelegado de defensa en Tarragona, el ilustrísimo capitán de navío don Antonio Bermúdez González, en Tarragona, a 26 de septiembre de 2023. Queda, por tanto, inaugurada esta exposición permanente. Damos una primera vuelta por la exposición para que sepan un poco lo que aquí se muestra, ¿no? A ver, lo primero que tengo que decir es que esta exposición ha supuesto, aparte del trabajo de investigación y de desarrollo de la misma, también un esfuerzo de síntesis, ¿no? Porque el espacio que tenemos es el que tenemos, no tenemos más. Entonces teníamos más material, pero hemos intentado que de alguna manera aquí se plasmara la esencia, ¿no?, de lo que queríamos mostrar, ¿no? Entonces la primera lámina que encontramos es una del año 1563 que realiza un pintor nacido en Amberes, pero que estaba en la corte del rey Felipe II, Antón van de Vingarde, que era conocido en la corte como Antón de Bruselas, o Antón de las Viñas también. Debe ser porque Vingarde en holandés debe ser Viñas. El caso es que aquí lo que podemos ver es el convento de Santa Clara y lo que después sería la Rambla la Rambla Bella, ¿no? Y enfrente pues el bastión, el baluarte que ya existía para la defensa de la ciudad. En este otro plano, del año 1634, vemos cómo estaría Tarragona fortificada en la época de la Guerra de los Segadores. Esto es lo que se encontrarían las tropas de Felipe IV cuando marcharon sobre Tarragona. Y aquí, porque al final el hecho de cómo está fortificada Tarragona tiene su influencia en cuándo se construye el edificio. Aquí vemos que está el convento de Santa Clara, el convento en ese momento de los jesuitas, y aquí un espacio. Bien. Vemos que hay aquí una muralla y un baluarte. Y aquí no hay nada, aquí no hay ninguna muralla. Esta muralla, esta siguiente muralla aparece en el año 1709, en este plano, aquí estaría nuestro edificio, en este hueco de aquí, y esta es la obra de fortificación que realizó el general Stanhope, que era el jefe de las tropas austracistas, y bueno, pues se dedicó durante una serie de años a fortificar más la ciudad porque esperaban un ataque. Al final Tarragona se rindió antes de producirse ese ataque y bueno, pues las murallas ahí se quedaron. Ya tenemos aquí una muralla exterior y otra interior que cubre lo que aquí estaría la Rambla Nova y aquí estaría la Rambla Bella, ¿no? Aquí en este plano de 1769, aquí ya podemos ver con más claridad el convento de Santa Clara, el convento aquí nombrado de la compañía, porque todavía era de los jesuitas, aunque en el año 1767 es cuando se produjo la expulsión de los jesuitas de España. Salieron de Salou, de Alicante. Los jesuitas salieron de Salou. En 50 barcos que estaban escoltados por 13 cadetes de Barcelona. Fueron a Mallorca a recoger más jesuitas, los recogieron
crucero y se fueron a Italia. La idea era desembarcarlos en Civitavecchia. El Papa dijo que no lo quería allí, y se fueron a Córcega, y en Bonifacio desembarcaron a todos los jesuitas de Cataluña. En el año 1775, el ministro de la guerra, que era el conde de Ricla, dice: bueno, es absurdo que tengamos una muralla interior cuando ya tenemos una muralla exterior. Pues vamos a derribar la muralleta. Se aprueba su derribo, como digo, en el año 1775. La muralleta y este baluarte, el de San Carlos, que era el que impedía que aquí se pudiera construir. Esto tenía que estar libre para que los cañones tuvieran un tiro limpio por aquí. Pero bueno, ya digo, ya no tenía sentido porque aquí había otra muralla. Se decide que hay que derribarlo, pero no es hasta el año 1802 cuando, por la visita del rey Carlos IV, que viene a Tarragona, se autoriza ya definitivamente el derribo de la muralleta y del baluarte de San Carlos. ¿Qué pasa? Ese es el momento en el que aparece Francisco de todas las iglesias y dice: bueno, yo quiero este terreno. Entonces, aunque aquí en este plano de 1806 que pinta Laborde, que es un pintor francés que se cree que era espía de Napoleón porque se dedicó a pintar las ciudades españolas que luego, curiosamente, fueron focos principales de la resistencia y de la guerra de la independencia. Bueno, pues lo pinta entre los años 1800 y 1805, y todavía aparece el terreno entre los conventos, aparece todavía el terreno vacío. Pero encontramos en el año 1807, en este plano, que ya aquí entre los dos conventos aparece una nota que dice que estos son casas particulares. Con lo cual, vamos acotando el tiempo, y la pista definitiva es cuando en un apunte del ayuntamiento del 19 de julio de 1802 tenemos la petición de Francisco Satorras e Iglesias al arzobispado para que le permita, con un conducto, pues llevar agua a la casa que se está construyendo. Se lo autorizan y, bueno, pues ya tiene el agua para su edificio. En el año 1811, el mariscal Suchet emplea este plano para el asedio y la toma de Tarragona. Los franceses entraron en Tarragona por aquí, por la parte del puerto, y entraron aquí en la ciudad. Aquí ya se ve el convento de Santa Clara, el convento de los agustinos, y aquí ya se ve el edificio. Se ve claramente el edificio con su patio, su planta rectangular, su patio central. Estamos en el año 1811. Y aquí, en el año 1827, pues en este otro plano, ya aparece una nota del edificio que dice que parque y habitación del gobernador. Hemos dicho que en el año 1826 Pedro Sanfiel se convierte en el primer gobernador militar que ocupa este edificio. Antes los gobernadores militares estaban en la torre de Pilato. Y bueno, este plano es el último del siglo XIX, del año 1890. Aquí ya, pues entre la Rambla de San Juan y la Rambla de San Carlos, pues se ve perfectamente el edificio con su estructura final. Esta es la parte, digamos, de cartografía y de documentos, y aquí, en este otro lado, lo que tenemos son 4 fotografías. Esta primera, que está fechada a principios del siglo XX, entre el año 1910 y 1930, en el que se ve la fachada principal, pues, con el personal de guardia de la época en la fachada.
29, en la que se ven los dos espacios que ocupaban el convento de Santa Clara y el convento de los agustinos, derruidos porque en el año 36, el 21 de julio, unos revolucionarios que bajaron desde Barcelona liberaron a los presos que había en la prisión aquí, en la que luego se convirtió la Torre de Pilatos, y lo primero que hicieron fue quemar los conventos de Santa Clara y San Agustín. Curiosamente, la iglesia quedó en pie. Y bueno, esta es una foto curiosa porque es una ortofoto para mostrar pues un poco cómo había crecido este plano, que es del siglo XVIII, de 1775, cómo ha crecido la ciudad comparándola con esa fecha. Y finalmente, pues bueno, una foto actualizada, no la más actualizada, esta es del año 2015, porque como todos saben, el hotel ha sufrido una serie de reformas y ya no tiene este aspecto, ¿no? Pero bueno, el resto, la fisonomía de la ciudad es la misma y nuestro edificio es el que es, con el edificio en sí, el jardín, las casas militares que se construyeron y ya aquí la parte que se cedió al Ayuntamiento de Tarragona, donde actualmente está el Teatro de Tarragona. Y esto es básicamente de lo que trata la exposición. Están invitados a venir a verla con más calma cuando quieran y, por supuesto, a todo el personal que crean que les puede interesar, pues, para que puedan venir a esta entrevista. Así que muchas gracias por su presencia y ahora vamos a proceder a tomarnos una copa de cava y antes de tomárnosla pues haremos un... Y para proceder al brindis por el que es el primer ciudadano español y el primer militar español. Por su majestad, el rey.